Bienvenidas al bloque número 8 de nuestro Boom 2022. Hoy vamos a trabajar con una técnica un poco diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a hacer una versión de lo que es la técnica de vitral. Hay muchas maneras de hacerla, a mano, a máquina, con diferentes tipos de, sobre todo de contorno, pero aquí les voy a enseñar una que me parece muy sencilla y que puede estar al alcance de cualquiera de las personas que está siguiendo el boom. Entonces, hoy vamos a trabajar una libélula con esta técnica. El paso a paso, por supuesto, se los voy a ir explicando en todo el desarrollo de la clase, pero lo importante aquí es que ustedes sigan trabajando su alma creativa, que puedan conectar lo que dice su corazón, por supuesto, con su mente, y que eso se traduzca en lo que hacen sus manos. La idea aquí es que sigamos creciendo juntas, que sigamos divirtiéndonos y sobre todo que sigamos conectando con lo que nos apasiona, como es el arte de la costura creativa y del patio. Entonces, bienvenidas a esta nueva aventura con Fátima Creativa. Vamos a seguir paso a paso el proceso para terminar y llegar al final a nuestra libélula o mariposa, como le queramos decir. Bienvenidas. Lo primero que vamos a ver son la lista o los materiales que vamos a necesitar para armar nuestra libélula. Por supuesto, necesitamos la plantilla, que ya la deben tener ustedes. Vamos a necesitar también retazos de tela, preferiblemente de 2 colores, para hacer las alas de 2 colores. Vamos a necesitar también perlón o entretela adhesiva, o sea, con pega, para que se nos facilite el armado. Un rectángulo que cubra, por supuesto, el bloque o digamos el cuadro donde va a estar la libélula. En este caso, yo hice un cuadro de 7 pulgadas por 8 pulgadas de tela base, que es la tela sobre la cual vamos a trabajar nuestra libélula. Y vamos a necesitar también sesgo o bies, más o menos 1,5 metros para todo el contorno. Luego les voy a explicar cómo vamos a trabajar ese bies para poderlo colocar. Dicho esto, entonces sí, ahora vamos al siguiente paso. Vamos entonces a comenzar a trabajar con la técnica de vitral en tela. Esta técnica es una técnica muy versátil, hay muchas maneras de hacerla. Aquí vamos a trabajar de una manera muy sencilla, prácticamente con lo que tenemos, para poder avanzar. Por supuesto, si tienen otros elementos como el pectel, la pega que se le pone al sesgo, que en algunos países existe, fabuloso. Sin embargo, aquí vamos a hacerlo de una manera bastante sencilla para que cualquier persona en cualquier país lo pueda hacer. Lo primero entonces que tenemos que tener es, por supuesto, el dibujo que vamos a trabajar. En este caso lo vamos a hacer con esta libélula. El siguiente paso, después de tener el dibujo, es por supuesto llevarlo a como decir la técnica espejo, o sea, el contrario del dibujo lo vamos a hacer aquí, lo vamos a dibujar, o sea, lo vamos a calcar. Pudiéramos utilizar incluso un papel más fino para poder ver bien los detalles. Y luego de que ya hemos hecho esto, es desde aquí, de este dibujo del espejo, de donde vamos a reproducir o vamos a hacer el siguiente paso. Una cosa importante es que debemos preparar el orden en el cual vamos a ir armando cada una de las piezas. En este caso, por ejemplo, yo puse 1, 2 al cuerpo porque van a ser 2 piezas, 3, 4 porque estas piezas van debajo de las alas que son completas, 3, 4, 5 y 6, que esta es la pieza más grande que entonces al final va a cubrir a las otras 2. Vamos a ir viendo paso a paso cómo se hace. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego de que ya tenemos esto, vamos entonces a reproducir el diseño en entretela o en perlón. Si fuéramos a utilizar pectel, sería otro tipo de técnica. Vamos entonces a trabajar aquí básicamente
con entretela o con perlón con pega. El perlón con pega tenemos que estar muy pendientes de cómo incluso vamos a reproducir el diseño. Recordemos que el perlón, el lado brillante es el lado de la pega y tiene el otro lado que es el lado por donde vamos a reproducir el diseño. Por eso es que hay que trabajar con la técnica espejo. Simplemente lo que hacemos es colocar el perlón y vamos a dibujar nuestra libélula en el perlón. Luego de que la dibujemos, vamos a repetir o vamos a escribir también la numeración que ya pusimos en el dibujo original o en el dibujo espejo que hicimos, porque luego en ese orden vamos a armar nuestra libélula. Entonces, ya teniendo esto, lo que queda es cortar, separar cada una de las piezas. Vamos a separar cada una de las piezas para ir al siguiente paso, que es ponerle color, ponerle tela a cada una de las piezas y entonces sí trabajar con el armado. Vamos a seguir entonces con el siguiente paso. Ya reproducimos el dibujo en la tela, en el entretela o en el perlón con pega. Es importante un detalle en este caso. Si nos fijamos, el dibujo tiene unas líneas internas y otras líneas, vamos a verlo aquí. Tiene unas líneas internas y otras externas. A mí me gusta trabajar con las líneas externas para reproducir el diseño, cortarlo en base a eso y tener como más libertad cuando vamos a ir al siguiente paso, que es colocar justamente el 10. Entonces yo reproducí el diseño de esta manera por las líneas externas, ya lo numeré y ahora simplemente voy a cortar cada una de las partes para poder colocarlas enteras. Ahora vamos a empezar a pegar el perlón o la entretela en las telas que seleccionamos para hacer el cuerpo de la libélula. Vamos primero con la pieza 1 y 2. En principio tratemos siempre de dejar un poco de margen y después definimos cómo vamos a trabajarlo para colocarlo en la
Viene ahora un momento muy importante. Aquí sí ya tenemos que tener la imagen que estamos utilizando en el sentido en que va a quedar la libélula. Acuérdense que para cortar si utilizamos la imagen espejo, que fue esta que hicimos aquí. Hicimos la imagen espejo para cortar la entretela o el perlón. O si en caso de que estuviéramos utilizando pectel, tendremos igual que hacer también esta técnica. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestro rectángulo de tela, lo vamos a fijar y vamos a colocar las piezas encima en el orden en que habíamos numerado el paso a paso. Para eso sí es importante fijarnos muy bien dónde necesitamos dejar margen de costura, o sea, dónde hay que dejar margen de costura y dónde hay que cortar al ras. En este caso, por ejemplo, en el cuerpo de la libélula, la parte central, hay que dejar solamente margen de costura en estos extremos, o sea, en estos lados. Pero en el contorno hay que cortar al ras de la tela o de la entretela que usamos. Entonces, eso significa que yo tengo que agarrar cada una de las piezas y le voy a dejar un poquito de margen aquí, en esta parte, pero en el contorno, en todo el contorno, voy a cortar al ras. O sea, no voy a dejar margen de costura. Vamos entonces con estas piezas. Aquí tenemos que cortar al ras todo lo que es el ala de todo lo que es el contorno del ala, pero en la parte de aquí abajo sí tenemos que dejar margen de costura. Ya vamos a ver por qué es importante lo del margen de costura. Aquí tenemos mucho margen, vamos a cortar un poquito. Y ya las últimas piezas, como ya son las que van a cubrir las demás, a esas sí ya no se les deja margen de costura. Se cortan en todo el contorno. Y aquí ya va tomando forma la libélula. Aquí tenemos varias alternativas. Una alternativa es que podemos pegar cada una de las piezas a la tela. La otra es que podemos, en el mismo orden en que fuimos montando, podemos bastear para que no se vayan a mover, para cuando vayamos a colocar el bies tenerlas fijas. Allí depende también. Si estuvieran trabajando, por ejemplo, con pectel, pues no era necesario porque ya quedaban pegadas, pero en este caso estamos trabajando con entretela. Entonces tenemos que buscar algún método que nos permita fijar cada una de las piezas a la tela para luego cuando vayamos a poner el bies no se nos dificulte. Entonces aquí yo lo que voy a hacer, en el mismo orden que fui poniendo cada una de las piezas, las voy a retirar para entonces poner un poco de pega en cada una. Aquí tienen que tener mucho cuidado que la pega que vayan a usar no manche.
Tienen que haberla probado antes. Por supuesto, hay tela que viene, hay pega que viene especialmente para tela. Que da digamos, un nivel más de seguridad. Sin embargo, pudiéramos también usar, por supuesto, los dos métodos. Poner un poco de pega y también fijar o bastear cada una de las piezas. Ya tenemos nuestra libélula armada. Ahora vamos a preparar el bies o sesgo que vamos a colocar en el contorno. Ahora llegó el momento de preparar el bies que vamos a colocar en todo el contorno. Aquí es importante, esto está cortado de 1 pulgada de ancho. Es importante que sea bies cortado, que sea flexible para que las curvas podamos darlas más fácilmente y podamos tener un mejor acabado. Lo que vamos a hacer es simplemente vamos a doblar la tira y vamos a coser por todo el orillo. Allí un detalle importante es no dejar mucho margen de costura, pero sí asegurarnos que estamos agarrando las dos líneas de la tela. Y vamos a coser hasta el final. Y aquí cuando lleguemos al final, debemos dejar unas hebras de hilo del largo de la tira que estamos usando. De hecho, esta tira, si no tienen la práctica, es muy larga. Tendrían que hacer segmentos, por ejemplo, de 50 centímetros para que no se les dificulte luego voltearla. Otro detalle importante y que se usa mucho en esta técnica es pasar dos costuras, porque eso le da como más firmeza al viejo. O sea, pasar una en un sentido y pasar luego otra en otro sentido. Y solamente de un extremo dejar, por supuesto, las dos hebras de hilo con las que vamos a voltear, que es el procedimiento siguiente que vamos a hacer. Entonces vamos a coser en la máquina por todo el orillo y luego les explico cómo vamos a voltear. Lo que vamos a hacer ahora es pasar una costura, si se fijan, muy cerca del orillo doblado, y vamos a dejar de uno de los extremos dos hebras de hilo para voltear. Vamos a agarrar, vamos a doblar la tela Si se fijan, dejé hebras de hilo y ya vamos a ver el próximo paso, cómo vamos a hacer para voltear. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar una aguja que tenga la punta roma, aguja punta roma, vamos a ensartar la aguja y vamos entonces a introducir la aguja por toda Para esto hay diferentes técnicas. Hay personas que prefieren dejar de una vez
el hilo cuando van pasando la costura. Yo aprendí de esta manera y entonces digamos que mantengo el mismo sacamos la aguja por el otro lado. Si se fijan, aquí está luchadito y alamos. Aquí tenemos que ayudarnos a veces un poco con la aguja. A veces da muy bien, ahí entró muy bien, depende también mucho de la tela. Ahí entró y lo que vamos a hacer es alar. Por este lado halo y aquí voy pasándola. Y aquí podemos cortar porque ya la volteamos completa y tenemos nuestro bies listo para ser aplicado. Pudiéramos incluso plancharlo y luego allí sí vamos a comenzar a pegar en todo el contorno. Para pegar aquí en todo el contorno vamos a seguir el mismo orden que con el que cortamos cada una de las piezas. Entonces vamos a poner primero en el cuerpo y luego vamos a ir poniendo a las alas de arriba y por último esta. Y ahí nos vamos a guiar por el dibujo, por el sentido que tiene el dibujo. Primero vamos a colocar en el cuerpo, aquí no tiene las rayas, vamos a pasar a verlo aquí. Primero en el cuerpo, luego las alas de arriba y por último las alas de abajo. Entonces vamos a buscar una aguja para comenzar el proceso de pegar todo el bies en el contorno. Vamos entonces a comenzar a pegar el bies. Vamos a introducirla, vamos a dejar un pedacito como si fuera un margen de costura. Introducimos la aguja para dejar escondido el nudo y vamos a dejar también aquí ese pedacito de margen de costura de manera que después nos permita cuando vengamos por aquí por encima pisarlo, esconderlo. Entonces vamos a empezar por todo el contorno. Aquí por supuesto sí es importante que trabajemos con hilo de color negro en este caso porque estamos utilizando color negro. Pudiéramos incluso, si quisiéramos experimentar, pudiéramos hacer el sesgo en otro color y pudiéramos incluso hacerlo más fino. Sin embargo, si estamos aprendiendo la técnica, yo les sugiero que no lo hagan tan fino para que no se les dificulte voltearlo. Si ya tienen destreza, por supuesto, experimenten. Aquí vamos a tratar en lo posible de dar la curva. Y si no, hay que hacer un pequeño pliegue cuando llegamos justamente en la curva, aquí. Tratamos de hacer la curva en ese. Aquí también pudiéramos incluso bastear primero el bies por encima con una puntada grande que luego se pudiera retirar. Si se sienten más seguras así.
dejamos aquí un bordecito y nos devolvemos por el otro lado. Así garantizamos que estamos agarrando la tela que colocamos para el cuerpo, que no se nos vaya a quedar, se nos vaya a despegar. Aquí hay que hacer un pequeño pliegue. Ya les voy a mostrar. Un pequeñito pliegue para poder terminar de cerrar. Aquí estoy trabajando con hilo doble, o sea, con la hebra doble, porque ya ese punto sería definitivo. Terminamos aquí, rematamos y seguimos entonces con toda la parte de arriba. Vamos a colocar ahora la parte de arriba. Luego después, por supuesto, pasamos la plancha. Vamos ahora a seguir entonces con la parte de arriba. Cosemos, por supuesto, por el lado de afuera y luego nos devolvemos por el lado de adentro, siempre cuidando de dejar un poquito de margen que después nos permita hacer cualquier detalle y esconder todos los extremos. Comenzamos. Ya pegamos esta. Aquí también tuvimos que hacer un doblez en ángulo para dar la forma. Vamos a seguir con esta para al final entonces sí hacer la vuelta completa de las otras alas. Vamos entonces con esta, igual vamos a colocarlo en este sentido, hacemos el doblez aquí en ángulo de 45 grados y seguimos. Tratando siempre de dejar margen, de manera que si después tenemos que hacer algún arreglo, tengamos cómo hacerlo porque hemos dejado suficiente margen. Entonces igual seguimos aquí, pegamos primero por el lado de afuera y luego nos venimos por dentro, pegamos por fuera, aquí hacemos ángulo 45 grados, nos vamos luego por dentro para completar. Esto también pudiéramos incluso pegarlo, o sea, bastearlo y luego pasar la máquina de coser tanto por el lado de afuera como por el lado de adentro. Yo prefiero hacerlo a mano, pero es una posibilidad también. Vamos entonces ya a la última parte de colocar el bies o el sesgo. Aquí sí hay que tener un poco de cuidado y hay que seguir el orden del dibujo o de la guía que tengamos.
Si se fijan, comenzamos aquí, nos venimos por aquí. Aquí, por supuesto, tenemos que hacer un ángulo, nos vamos por aquí, pero aquí hay que dejar un espacio para cuando terminemos poder introducir el bies. Seguimos en todo el contorno hasta llegar aquí, pero ahí hay que tener en cuenta varios detalles, y es, vamos a comenzar aquí, pero aquí tenemos que saber que tenemos que pisar esto, o sea, tenemos que esconder este extremo. Seguimos por aquí, tenemos que esconder este extremo también. Nos vamos por aquí, hay que esconder este extremo, pero aquí hay que dejar un pequeño espacio sin coser, donde luego cuando vengamos en esta vía podamos introducir el sesgo. Entonces seguimos por aquí, cubrimos estos extremos, seguimos aquí tenemos que hacer un ángulo para poder doblar, seguimos, terminamos, y cuando llegamos aquí introducimos el sesgo por debajo del que ya hemos pasado para darle buen acabado. Entonces, manos a la obra, vamos a seguir adelante, vamos a hacer ese proceso de colocar ya el último bies para terminar la libélula o la mariposa. Ya llegamos aquí, hay que cubrir esta, pero aquí era donde les decía que hay que dejar un espacito sin coser todavía, porque allí es donde cuando luego vengamos de regreso por aquí vamos a introducir la parte final. Entonces hay que dejar un trocito sin coser. Son detalles muy sencillos, pero son detalles que tenemos que tener en cuenta. Repasemos. Aquí pisamos esta, ¿verdad? Seguimos por aquí siguiendo el patrón, pero aquí vamos a dejar un espacio sin coser para cuando demos la vuelta podamos introducir donde terminemos y nos quede todo el bies de alguna manera escondido. Entonces voy a seguir aquí, voy a dar unas puntaditas para cubrir esta terminación. Voy a asegurar aquí la puntada, o sea, a dar otra puntada, y aquí me voy a ir por dentro y voy a salir mucho más adelante. Voy a seguir cubriendo todo esto, pero ya voy a dejar este pedacito aquí sin coser. O sea, fíjense, aquí y sigo aquí, sigo trabajando. Aquí no cosí. Miren, incluso puedo meter mi dedo casi que completo, porque luego voy a introducir cuando venga. Por supuesto, aquí debo seguir teniendo cuidado en cubrir todas las terminaciones de las demás piezas. Sigo por aquí, aquí tengo que cubrir, aquí sí voy a tener que cortar un pedacito. Si se fijan, lo dejé muy largo, entonces cuando vaya a pasar aquí voy a tener que cortar esta puntita para que me quede dentro del bies, porque si lo bajo mucho tampoco sirve, estaría robándole a la otra ala. Entonces ahí simplemente lo que voy a hacer es cortar un pedacito para no tener ese problema. Y sigo por todo el contorno. Esto era lo que les decía. Ya estoy llegando aquí, por supuesto debo cubrir esta. Me voy aquí hasta el final y aquí sí ya voy a cortar para poder introducir esta parte donde dejamos el... Vamos a levantar un poquito aquí, donde dejamos el espacio para introducir. Voy aquí, lo que hice fue cortar el sobrante, ya vamos a quitar este hilo, cortar el sobrante, introducir para poder terminar.
aquí, por supuesto, tengo que terminar, coser la parte que había dejado aquí abierta, cerrarla y luego seguir, por supuesto, en el otro sentido para terminar de pegar el 10. Vamos a terminar aquí. De todas maneras, aquí ya hay que también cambiar el hilo, o sea, poner hilo que ya se nos terminó. Aquí retrocedo un poquito, retrocedo, y ahí sí, entonces ya ahora sí voy a cerrar esta parte que había dejado abierta, que había dejado para poder introducir, la cierro y voy a rematar para entonces poner otro hilo y coser en todo el contorno la parte que me falta. Bueno, ahora ya puse hilo nuevo, tengo una hebra de hilo otra vez larga. Ahora, por supuesto, voy a dar ya los últimos detalles en el sentido de terminar de cerrar todo el bies. Si se fijan, hemos ido cubriendo todas las terminaciones. Esta es una técnica muy bonita, una técnica con la cual podemos pensar en muchos diseños, diseñar nosotros nuestros propios diseños. Probar, experimentar, por ejemplo, poner otro color. Siempre, por supuesto, el vitral es negro, pero he visto trabajos, por ejemplo, con marrón, con dorado, o incluso pudiéramos experimentar también poniendo el fondo negro y utilizando el bies blanco. Allí ya queda a cada una de ustedes recuerdan que aquí les había dicho que había que hacer un doblez en ángulo para poder seguir cosiendo. Quería decirles que aquí en el cambio de hilo debía haber comenzado por aquí, venirme en todo el contorno y cerrar. Sin embargo, lo hice al contrario, pero no hay ningún problema. Simplemente lo que hago es saco aquí el hilo y sigo en el otro sentido, y cuando llegue aquí pues ya voy a tener cosido esta parte. Entonces voy a seguir cosiendo en todo el contorno para terminar. Bueno, listo, ya terminamos. Pasamos, cosimos todo por los dos lados del bies. Ahora ya lo que falta es, por supuesto, hacerle las antenas, que los vamos a hacer con un punto de bordado sencillo, el punto atrás, o puede ser el punto cadeneta, como ustedes se sientan más cómodas, para terminar la libélula. Vamos a marcarlas, a marcar donde vamos a hacer vamos a hacerlo con lápiz aquí. Pudiéramos utilizar también una tiza de costura y podemos incluso ponerle un hilo de bordado, o podemos hacerlo con hilo doble negro. Voy a buscar si hay hilo de bordado negro para hacérselo negro, y así terminamos. Bueno, no tengo sedalina o hilo de bordar, así que lo que hice fue con hilo normal, lo puse doble, y voy a hacerlo con el hilo normal. La idea es que trabajemos con lo que tengamos. Introduzco aquí para esconder el nudo, y entonces ahí sí me voy a ir
con un punto muy sencillo, el punto atrás, para hacer la antenita. Aquí hay que trabajar con un poco de cuidado porque estamos trabajando con 4 hebras para que no se nos vaya a enredar. Estoy haciendo punto aquí podemos hacer diferentes puntos, punto cadeneta, el punto que más nos guste. Aquí estoy trabajando con un punto muy sencillo. O sea, salgo aquí, introduzco más adelante y salgo donde había entrado antes. Ya al terminar aquí, les voy a colocar una mostacilla para darle la pudiéramos también hacer un punto allí con hilo para colocar esto, pero bueno, más fácil hacerlo con la mostacilla. También depende del uso que le vayamos a dar también a la libélula. Si esto va para un quil de pared, pues no hay ningún problema. Entonces remato aquí. Voy a hacer entonces el siguiente de este lado. Hemos llegado al final ya del bloque número 8. Ya terminamos nuestra libélula. Si se fijan, es un poco laboriosa, es cierto, pero queda un trabajo muy bonito que incluso puede ser aplicado para con diferentes destinos o con diferentes objetivos. Bueno, les invito, por supuesto, como siempre, a experimentar, a divertirse, a conectar con esa alma creativa y sobre todo a disfrutar el proceso. Si en un primer momento no les queda como ustedes lo soñaron, no importa, no pasa nada, síganlo intentando, que en algún momento van a conectar con esa sensación de que lo que están haciendo es lo que ustedes soñaron en su cabeza y en su corazón. Entonces, manos a la obra, les invito realmente a hacerlo, por supuesto, a publicarlo, a compartirlo y bueno, a seguir invitando a todas las personas que quieran sumarse a este maravilloso arte. Bueno, nos vemos por supuesto en el bloque número 9 para seguir avanzando en este maravilloso proyecto.